Bueno, este video no es ningún producto filosófico, ningún análisis de la academia. Es una cosa que cualquier chichipilo puede determinarlo. Y claro, porque ahora ya no se necesita, afortunadamente por fin, tener un proyecto político, un plan de gobierno, para nada. Ya eso es antiguo, démodé. Ahora lo que se necesita para llegar a la presidencia es tener un buen equipo de abogados, grandes, tramposos, que sean de excelencia, los mejores, y suficiente, porque el enemigo no es la pobreza, no es el hambre, no es la falta de trabajo, los problemas sociales. El enemigo ahora es el Poder Judicial y toda esa caterva de jueces y fiscales. ¿Qué te parece el tema? Apasionante, ¿no? Porque eso es realmente lo que nos tiene a todo el mundo compungido. Vamos a hablar de eso. Yo creo que eso es un tema que amerita traerlo también a la superficie. Porque, bueno, vamos a desarrollar el tema mientras caminamos. Pero como siempre en estos casos ocurre, pues a mí me gusta un rinconcito, buscar un lugar que no te perturbe la gente que pasa caminando, que acá es muy frecuente. Y entonces, por ser sábado, pues viene mucho más gente. Así que vamos a buscar acá en el bosque, que es grande, rincones, hay escondijos que no pasa nadie. Y se necesita un poco de tranquilidad para recordar, o sea que no son tan simples las cosas, porque hay que poner en evidencia algo que realmente es una preocupación a nivel internacional, ya no digamos nacional. Así que vamos a caminar un rato, ya ves estos vericuetos, y vamos a llegar a un lugar por allá que tengo como a una milla de acá, que es un recodo, distinto a los otros, distinto a los que hemos tenido. Bueno, y como ven, pues siempre hacemos una caminata por estos senderos, o sea que nos internamos en la profundidad del bosque y no es una cuestión de llegar en un minuto. O sea, caminamos, nos distraemos, miramos los árboles, conversamos en silencio con las posibilidades y despacio pues vamos acercándonos al rincón que les hablaba. Así que acompáñenme, por favor. Pues nos vamos dirigiendo al mágico rincón que vamos a encontrar hoy seguramente. Y esto se repite porque nosotros pues en esta búsqueda de la paz, de la tranquilidad, para en cierta medida tener un poco de inspiración, o sea, fundamentar lo que vamos a decir y darle contenido. Entonces hay que preparar el ambiente, o sea, vamos aprendiendo a comunicar de una manera distinta y con los elementos que disponemos, que son muy escasos, muy simples, muy, digamos, arcaicos, por decirlo de alguna manera. Y ahí en un costadito de este puente, del comienzo de este puente, frente a una lagunita que ahí hay un rinconcito muy lindo. A ver si podemos estar ahí y charlar tranquilo. Por ahí se baja por una escalinata que hay y vamos a conversar. Y como ven, el rincón es espectacular. O sea, no podemos estar más escondidos que nadie aquí, viendo, miran, todo el lugarcito ustedes dirán la preparación del escenario. Es que el escenario es muy importante. Y entonces por eso yo quería utilizar estos rincones que no son conocidos en el bosque. Pero Reynoso, vos siempre tratando de inventar el hilo negro. Decime, ¿de qué escuela filosófica sacaste esta teoría? Y de la realidad. No se necesita ser muy filósofo, ni muy inteligente, ni muy ilustrado para darse cuenta que ha surgido un poder, han inventado un poder que han reemplazado otras acciones violentas, inexplicables, inconfesables, que era bombardear a los países, bombardear a los pueblos. Antes bombardeaban para imponer un candidato, para imponer un proyecto.
nosotros lo sufrimos, por eso tenemos autoridad para poder hablar con propiedad. O sea, para cambiar un sistema de gobierno en Argentina bombardearon la ciudad de Buenos Aires y las refinerías y todo eso. Ahora ya han sofisticadamente han aprendido los que son los mismos, o sea, es el mismo nivel, han aprendido cosas más sutiles. Ahora en vez de bombardear un país o sumirlo en la miseria a través de preempréstitos con los corruptos que ellos mismos pusieron, porque ellos ponen los corruptos, les hacen firmar lo que se les antoja, porque para eso los contrataron. O sea, un gobierno de facto, un grupo militar y político, detrás de ese aparato siempre hay un poder que es el que gerencia todas esas barbaridades. Pero ese poder ahora ha ido perfeccionando las técnicas y ha llegado a la conclusión de que se puede hacer lo mismo con mucho más eficiencia y estar impoluto si no hay manera de juzgarlos, porque tienen todos los poderes. Entonces, eso a nosotros nos ha llevado a un conocimiento, a un aprendizaje, porque por más bruto que uno sea, decía Perón, siempre algo tiene que ir aprendiendo con el devenir de los acontecimientos. Y claro, hoy se ha instalado de hace unos 10 años a esta parte, un poder que es discutible, como todos los poderes son discutibles, pero esto se ha metido con el tema de la ley, con el tema de la Constitución, han inventado los derechos humanos, han inventado un montón de cosas para darle el marco de legalidad. Pero ¿cuál derechos humanos? Si averiguamos donde bombardean, donde hacen pelota todo, pues de eso no se habla de derechos humanos ahí. Pero ahora el tema es con los liderazgos políticos que de tiempo en tiempo aparecen en nuestros pueblos. Gente que toma el contenido de la necesidad de la gran mayoría y se convierte en intérprete y en líder político. Y entonces elaboran proyectos y llegan incluso al gobierno y hacen buena tarea hasta que les serruchan la silla. ¿Y cómo les serruchan la silla? ¿Los matan, los asesinan? No. Eso sería la última instancia. Pueden asustarlo con un asesinato a un líder político para que se retire. O sea, le amenazan con que lo van a matar y al tipo que hace el trabajo sucio o al grupo, pues no lo hacen gratis. Y entonces el líder, ese político que representa una gran mayoría, pues dice, no, yo no me voy a meter, mis hijos, mi familia, en fin, a todo el mundo le duele eso. Y claro, con todas esas nuevas modalidades han instalado un determinado poder que se pasea impunemente por la decisión y la voluntad de cualquier gran mayoría. Pero actúan con mucha inteligencia, ¿sí? Que no van a enfrentar un grupo de población o un grupo de políticos o un grupo de militantes o un grupo homogéneo de un pueblo de frente. Por ejemplo, un grupo de pueblo organizado, no lo van a enfrentar de frente, para nada, porque ellos saben que ese grupo los puede rechazar y los puede eliminar. Lo primero que hacen es un trabajo de zapa, o sea, dividir a ese grupo. Los que van haciendo líderes los van captando, los van cooptando, los van comprando o los van eliminando. Como ellos tienen los medios de comunicación masivos en sus manos, lo pueden hacer de la noche a mañana un líder político indiscutido. ¿Quién lo va a discutir? O si le pueden cargar una corrupción, una estafa, en fin, le pueden buscar, o sea, tienen usinas específicas trabajando para debilitar un movimiento político de trascendencia. ¿Qué es lo que han logrado? Por ejemplo, nosotros conocemos eso desde el peronismo. El peronismo con Perón en el gobierno tenía una aprobación de un promedio, 65-70%. Terminó en lo que es hoy, todo
sigue el peronismo, pero está todo dividido, con una cantidad de caciques. Y los indios pues no saben para dónde agarrar. Los indios somos nosotros. Entonces, ¿cómo lo han logrado eso? Con dos elementos. Uno, son un instrumento mordaz, impiedoso, potente, indiscutible, porque no puede discutirlo porque ellos tienen toda la comunicación en sus manos, o sea que no hay derecho a réplica en ningún punto de vista. Dicen lo que dicen y quedan como verdades absolutas, o sea, no hay tribuna que pueda enfrentar a 4 o 5 canales de televisión, 10 estaciones de radio y 40 o 50 periodistas, trabajando al unísono para el mismo objetivo. Son impenetrables, o sea, una coraza de impunidad que raya en lo imposible. Esa es una etapa. Pero esa etapa de desmembrar un movimiento político sería un factor que realmente determina, está pasando gente por el puente, que determina que realmente han logrado el objetivo, debilitar al movimiento que tenían que enfrentar, que es el que defiende los intereses de la mayoría, que es el que defiende los intereses del pueblo, que es el que defiende los derechos del trabajo, los derechos de justicia, las inversiones, en fin, todo eso. Debilitar y entonces debilitar a sí mismo el Congreso. El Congreso, las cámaras no poseen mayorías, están todas divididas, cosa de que las leyes no salgan o se consideren, se tratan en comisión, pero no se aprueban, y si se aprueban, pues ya vendrán la parte que, con una cautelar, o sea, no sé cómo le llamarán cómo le llaman en México, pero sale una imposición de un grupo de abogados que presenta una alternativa y dice, no, eso es ilegal, o sea, nosotros nos oponemos. En la Argentina se llama cautelar, no me acuerdo en México, yo le voy a poner aquí abajo cómo se llama en México para que... Es la misma, pero ese trabajo lo hacen los jueces, o apoyado por el Poder Judicial, fiscales y, en fin, gente que se ocupa de hacer la tarea sucia de la ley, o sea, darle legalidad constitucional, inapelable. Entonces, ya tenemos establecido el verdadero enemigo de nosotros. No es el enemigo Norteamérica, ni los ingleses, ni los rusos, ni los chinos. Sí, todo ese poder omnímodo que maneja el mundo, pues tiene que ver en todo esto. Pero nosotros tenemos que visualizar, no a los grandes, porque los grandes, ¿qué cargo le podemos hacer a Norteamérica de la penetración en la Argentina o en cualquier parte del continente? No hay posibilidad. O sea, la única alternativa que nos queda, ya lo hemos hablado acá en este espacio, que sería negociar, que al final van a tener que aceptarlo ellos. Pero ahora, en el momento que está sucediendo, pleno siglo XXI, año 2023, mes de julio, opera el Poder Judicial como un partido político. Y todo lo que no hace a sus intereses, o sea, los intereses del poder corporativo, del poder, no sé cómo llamarle, porque no tiene un nombre legal, es un poder sucio, le dan legalidad. Entonces, hay una figura preponderante en cualquier país, y le van a hacer un juicio, y le van a echar cargos y le van a poner, con decirle que en Argentina, esto no lo saben en el continente. En Argentina aparecieron misteriosamente 8 o 10 cuadernos escritos por un chofer. Un chofer que parecía Mandrake, porque sabía todo, y denunciando todos los ilícitos de todo. Un superhombre, ni Maquiavelo lo pudo imaginar. Un tipo que sabía tanto de toda la corrupción que tenía un gobierno. Y entonces ese cuaderno, pues,
Ahí estaba la evidencia de las acusaciones, con nombre y apellido, lugares, fechas, en fin, todo. ¿Quién pudo discutir ese cuaderno o ese informe? Y nadie, porque no hay derecho a réplica. O sea, no hay un espacio, no hay una tribuna que pueda salir alguien de los afectados incluso a defenderse. Y entonces ese cuaderno, y no los originales dicen que se quemaron en un asado. Las fotocopias, sin legalizar, por supuesto, no hay qué van a legalizar. Armaron, qué sé yo, 100 juicios contra todos los funcionarios y todos los empresarios argentinos. ¿Y quién comandó todo eso? El omnímodo Poder Judicial, el partido policial, judicial. Entonces, bueno, ya les he planteado a mis amigos, a nuestros amigos del continente, qué es lo que está pasando. Y eso pasa casi en todos nuestros países, con muy distintos mecanismos, muy distinta argumentación, pero el tema es el mismo. La corrupción, los corruptos, encontrarle... Pero cuando no le pueden encontrar nada a los corruptos en ningún paraíso fiscal, y cuando han empezado a averiguar en los paraísos fiscales, los averiguadores se han encontrado con que los depósitos clandestinos de fuga de divisa no son de los acusados, sino son de los acusadores. ¿Qué me cuentan? Pero bueno, ahora entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Y con una cautelar una ley. Por ejemplo, en Argentina se votó en el Congreso y se aprobó, previo análisis y estudio de 5 años, consultas en todas las universidades, en todos los lugares serios y de prestigio, y se elaboró una ley que se llamó la Ley de Medios. Llegó Macri y con una cautelar no se puede aplicar más esa ley. Pero eso, sí, sería parte de una cosa. No, llegó una dictadura militar en Argentina y dio un plumazo, sacó la legalidad de la Constitución. Había una Constitución reformada, nueva en el país, emitida por un gobierno popular, democrático, con enorme mayoría. De un plumazo, un militar cualquiera, uno de esos comprados, firmó un decreto, se volvió a una constitución liberal, neoliberal, o sea, de la vieja oligarquía, que es la constitución que rige los destinos del país en la Argentina hoy. Pero bueno, ¿qué les voy a hacer historia? Yo no soy historiador, yo solamente soy un relator de los acontecimientos que el pueblo maneja. Nosotros somos pueblo. O sea, no tenemos todos los artilugios de las facultades para hacer una defensa ordenada y con el nivel que exigen los que exigen. Entonces ahora dice, bueno, ¿qué proyecto político podemos nosotros en nuestros países ofrecerle al pueblo? No te hagas ilusiones, no te hagas ilusiones, hermano. No hay ningún tipo de proyecto político de ninguna índole que pueda tener posibilidades de realizarse. Por eso cuando yo veo, me da mucha tristeza, porque hay gente seria y bien intencionada que quiere proponer cosas que realmente serían las que todo el mundo conoce que van a ser efectivas, porque se trata de la repartición de la riqueza y de evitar la gran corrupción y gran desbarajuste que hay. Pero ningún proyecto sirve, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué nos trae la observación? O sea, ¿qué te puedo aportar en este video? Que te sirva y que diga, caramba, bueno, por lo menos él reconoce que es imposible contradecir a nadie porque nosotros no tenemos réplica, derecho a réplica, nosotros tenemos descargo, no podemos una acusación, la que fuere,
Ahí queda como una verdad absoluta. Entonces no tenemos forma de repelir o de repudiar o de presentarles descargo, lo que fuere. Pero eso está pasando en México ahora. ¿Cómo? Eso está pasándole a López Obrador desde que se asumió. Le salieron con cautelares impidiéndole todos los proyectos que López Obrador quiso hacer, le antepusieron. Cautelares, no sé cómo se llama en México, ya te lo he dicho, no sé exactamente, pero es la misma, porque el patrón original que baja de las alturas es el mismo en todo el continente. Pero López Obrador ha tenido la inteligencia que no tuvo ninguno de nuestros dirigentes políticos y que todavía no ha tenido un equipo extraordinario jurídico a su servicio, que se los ha pasado por todos los inconvenientes que le impedían realizar un proyecto. No le han podido tener un solo proyecto a López Obrador en su gobierno. Y si no les pudo contravenir o contradecir la ley, le buscó la vuelta y siguió adelante. Tiene un enfrentamiento directo contra la Corte Suprema de Justicia y tuvo un enfrentamiento directo con el sistema electoral, que era leonino. Y el equipo jurídico que no se conoce surfea toda la desgracia y sigue adelante el proyecto. Entonces, nos deja una gran enseñanza eso. Y mis amigos, ustedes, que tanto desvelo ocupan mis horas de sueño o de ensueño, pues tienen que conocer estas cosas, porque se pueden hacer cosas cuando se tiene conocimiento o cuando uno recaba información que hay disponible en el mundo. Nada más que pues nosotros en nuestra aldea nos entretienen con los medios de comunicación masiva peleándonos entre nosotros para que no nos ocupemos de lo importante. En fin, yo quería hoy, que es sábado, que está tranquilo el día, ya el músculo duerme, la ambición descansa, para que pienses esto. Y mañana, pues, a ver qué se nos ocurre. Mañana domingo es el día de la Laguna de los Patos y todo eso, que es en otro bosque. Te mando un gran abrazo, con el cariño y afectuosidad de siempre, y con una noticia que ahora ya sabéis que no se necesita un proyecto político, ahora se necesita un buen equipo de abogados y negociadores de alto nivel para llevar a cabo un proyecto político.